Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa más de Nuestro Norte Saludable, un espacio de Nuestro Norte de Televisión Canal 4, emitido desde aquí, desde el norte de Tenerife, desde Los Silos. Y nada, vamos a cambiar un poquito hoy el tema más de la salud, y lo vamos a enfocar, este tema de la salud, vamos a enfocar más en el deporte, más en el tema de las enfermedades. Y una curiosidad es que yo en particular, que hago un poco de deporte, que hago un poco de fondo, siempre te preguntan en la calle qué es lo necesario para poder mantener la forma, sobre todo cuando haces un trabajo o un ejercicio de larga duración, en que los que estamos metidos en el tema del deporte, en el tema de la preparación física, en el tema de la fisioterapia, es los ejercicios aeróbicos, que son ejercicios que necesitan oxígeno en la mayor parte de su tiempo, y como podrán ver, carreras largas como puede ser un cross, una media maratón o una maratón, o el triatlón o el ciclismo, que son deportes que la duración puede ser de 1 hora, hora y media, 2 horas, 3 horas, 4 horas, incluso más. Las ultramaratones pueden ser de muchísimas horas. Entonces, además de la preparación física que se tiene que tener para este tipo de deporte, también tenemos que tener en cuenta la preparación mental, que es muy importante, y otra que es la que más preocupación tiene en la rama médica, en la rama del estudio de la fisiología humana en el deporte, que es lo que principalmente ahora mismo está preocupando más a los clubes, incluso de fútbol, baloncesto, más que nada el fútbol, porque el fútbol está considerado también un deporte aeróbico, son 90 minutos de carrera, donde hay jugadores de fútbol que pueden correr mucho y estar prácticamente haciendo kilómetros durante un partido, como pueden ser jugadores del centro del campo que pueden hacer hasta 14 y 15 kilómetros en un partido. Entonces, son deportes aeróbicos, y los preparadores físicos y los médicos a nivel de clubes importantes han metido la figura del fisiólogo, que es lo que ha dado buenos resultados, por ejemplo, a equipos como el Barcelona, el Manchester United, el Real Madrid, porque como pueden ver, todos los jugadores están en una continua carrera, una continua presión, en unos cambios de velocidad, en sprints, en varias modalidades de carrera, pero que no son interrumpidas, sino que son utilizadas durante mucho tiempo. En este caso, en el fútbol son 90 minutos. Pero, por ejemplo, en una maratón donde puede haber duraciones de 2 horas, 2 horas y media, medias maratones donde hay 1 hora y pico de trabajo, cross, que donde hay carreras de 50, 60 minutos, en todo este tipo de deporte o de modalidades es muy importante la fisiología, y la fisiología solamente no va a abarcar el tiempo de duración, no va a abarcar solamente también lo que es la técnica del cuerpo humano, la biomecánica, sino también va a tener mucho en cuenta lo que es la alimentación. Y cuando hablamos de la alimentación, hoy en día el mejor doping, o el doping natural más importante, es lo que se administra de manera natural, y cuando hablamos de natural es con lo que comemos durante todo el día, para poder obtener energía para ese tipo de pruebas. Entonces, hoy he tenido la curiosidad de, como veo mucha gente por la calle corriendo, y mucha gente sobre todo no profesional, sino semiprofesionales o amateur, que se dedican mucho a correr, pero tienen que tener un poco de cuidado con el tema de la alimentación, porque a veces uno practica el deporte para obtener salud, pero si no tienes una buena base alimenticia, una buena base mental y una buena preparación en el sentido de programar los días de entrenamiento, puede provocar algún daño a nivel celular, algún daño orgánico, y en vez de estar mejorando esa salud, lo que estás haciendo es empeorar. En este caso, hoy quería hablarles de los deportes aeróbicos, y cuando hablamos de deportes aeróbicos, a mí por lo menos me llama muchísimo la atención el triatlón, porque son 3 modalidades, que es correr, nadar y andar en bici. Son 3 modalidades aeróbicas de larga duración y que tienes que practicarlas al mismo tiempo, o sea, son por etapas, y cada una tiene unas velocidades distintas, una mecánica de trabajo distinta, por lo tanto también una mentalidad diferente y una buena práctica del deporte. Hay que saber nadar bien, hay que saber correr bien y hay que saber andar en bici bien. Entonces, dado por sabido la técnica, que cada uno se mete en un deporte porque le gusta y que la técnica la domina, yo me voy a preocupar más hoy en lo que es el tema de la alimentación. ¿Por qué? Porque los deportes, dependiendo de la duración que tienen, van a obtener, el cuerpo obtiene energía dependiendo del principio inmediato que utilice. Por ejemplo, ya hablaremos en otros programas de lo que es la velocidad, donde las pruebas de velocidad duran a veces menos de 10 segundos, como son los 100 metros, y cuando llegamos hasta los 1500 metros, o los 1,5 kilómetros, o la milla, como dicen los americanos, la obtención de energía va a ser diferente. Entonces, a partir de X tiempo, el organismo empezará a tirar de unos principios inmediatos. Los principios inmediatos, como todos saben, son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas.
Deportes de larga duración, como lo indica, larga duración, a partir de X tiempo, más o menos a partir de la media hora de estar haciendo una carrera larga o de una etapa ciclista larga, el organismo empezará a utilizar como primera demanda el oxígeno. Y si se utiliza mucho oxígeno, dependiendo de este volumen de oxígeno que se utiliza, vamos a oxidar sustancias, en este caso serían las grasas. Por lo tanto, todas las personas que realizan deporte de fondo son flacos. Por ejemplo, en mi caso, somos personas que hacemos deporte de fondo, no tenemos grasa en el cuerpo porque prácticamente la utilizamos cada vez que entrenamos. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de nivel profesional, ya esta gente, por haber entrenado las grasas, las han eliminado y tienen que jugar muy, pero que muy bien con los hidratos de carbono, que son la principal fuente de energía que tiene el cuerpo humano. Por lo tanto, tiene que haber una alimentación en el periodo de entrenamiento, o sea, si yo me voy a preparar una maratón de 42 kilómetros, tienes que tener cuidado en que tu preparación física tiene que estar basada, uno, mentalmente tienes que saber la ruta, cómo superar las subidas, las bajadas, la técnica de carrera, saber cuándo tienes que repostar como si fuera un coche de Fórmula 1, pues es exactamente lo mismo, saber el calzado que utilizas, en este caso serían las gomas del Fórmula 1, pero saber qué tipo de calzado, dependiendo del tipo de maratón, si es de montaña o si es una maratón a nivel de carretera, y el tema de la alimentación es importante antes de realizar la prueba, durante la prueba, después de la prueba y durante los entrenamientos. Lo ideal para un deportista que sea casi profesional y quiera tener buenos resultados es que durante un entrenamiento para una maratón tenga que tener muy en cuenta respetar los horarios y los números de comida. Los horarios, el horario de comer para que encajen bien en las horas de entrenamiento, y la comida debe distribuirse de una manera prácticamente protocolaria, 5 comidas al día, que sería el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena. ¿Y en qué tiene que estar basado estas comidas? Si hago entrenamiento para deportes de larga duración, mi comida tiene que estar basada en los hidratos de carbono. Hidratos de carbono que al final del cabo son azúcares, obtención de glucógeno, pero también tengo que saber qué tipo de azúcares puedo consumir, porque hay azúcares que las consumes y se queman enseguida. El azúcar normal, de sobre, el azúcar de la bollería, todos los azúcares refinados son azúcares que desde que los tomas automáticamente se reabsorben y duran muy poco tiempo en sangre. Por lo tanto, debería optar a utilizar hidratos de carbono que tengan una larga duración y que esa glucosa en sangre permanezca más tiempo, porque es la que me va a dar la energía para correr, la que va a dar la energía al músculo. Por lo tanto, ¿qué hidratos de carbono? Pues los hidratos de carbono de las harinas integrales, los hidratos de carbono de la pasta, los hidratos de carbono de algunos cereales integrales. Por ejemplo, la fructosa es mucho mejor que la glucosa a la hora de mantenerse en sangre esa glucosa, ese glucógeno que luego se va a almacenar tanto en el músculo como en el hígado. Y por lo tanto, tengo que saber qué tipo de azúcar es la que puedo consumir o qué tipos de hidratos duran más tiempo para que el entrenamiento sea mejor, más estable y pueda seguir obteniendo más energía durante más tiempo. Porque si la agoto, automáticamente empiezo a consumir grasa. Si tengo pocas grasas en sangre, prácticamente no voy a obtener energía, tiraría de las proteínas a lo mejor, que ya sería lo peor, y lo que provocaría lo que se llama la famosa pájara, y la destrucción celular, destrucción del músculo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lesionarme o que me dé un patatún y me quede en medio de la carrera. Por lo tanto, durante el entrenamiento hay que tener en cuenta los horarios de las comidas y los horarios de los entrenamientos. Tiene que ser muy protocolizado y casi siempre llevado por alguien que sepa hacerlo para obtener al deportista el mejor rendimiento. Otra cosa importante son las reservas. Por lo tanto, si estamos alimentándonos de hidratos de carbono para consumirlos durante un entrenamiento, al terminar tendré que reponer los hidratos de carbono. Tengo que reponerlo con hidratos de carbono normales, como puede ser el pan, como puede ser una buena pizza, como puede ser un buen bocadillo, pero siempre acompañado también de las proteínas. Se han hecho estudios últimamente a nivel olímpico y a nivel de federaciones del Comité Olímpico Internacional, de grandes fisiólogos a nivel del mundo, y han llegado a un acuerdo en que las proteínas junto con los hidratos de carbono mezclados es lo mejor para después del entrenamiento o después de una prueba. Y cuando hablo de proteínas con hidratos de carbono, hablo de las bebidas isotónicas que vienen preparados con un porcentaje de hidratos de carbono o de glucosa y unos porcentajes de proteína. ¿Por qué? Porque la proteína y los aminoácidos son sustancias que son anabólicas, y cuando decimos anabólicas decimos que ayudan al metabolismo.
Por lo tanto, si ayudan al metabolismo, van a espabilar a las mitocondrias, que son esas células chiquititas, la mitocondria es la parte de la célula que está fabricando energía, fabrica ATP. Por lo tanto, si le doy gasolina a esas mitocondrias, voy a aumentar el metabolismo, y si al mismo tiempo le doy hidratos de carbono, ese metabolismo va a hacer que las reservas de glucógeno a nivel del músculo se llenen más rápido y esté preparado para el entrenamiento del día siguiente. Por eso vemos que los ciclistas, cuando terminan una etapa, por ejemplo, del Giro, del Tour de Francia, el ciclista profesional termina de la etapa de 200 kilómetros o 180 kilómetros y automáticamente se vuelve a subir a una bicicleta estática para hacer otro trabajo aeróbico, y al mismo tiempo se le administran proteínas, hidratos de carbono, para que ese músculo se vuelva a cargar de hidratos y tengas la gasolina muscular necesaria para el siguiente día que tienes prueba o entrenamiento. Por lo tanto, hidratos de carbono muy importantes en los deportistas de maratón o de larga duración que necesitan tener recarga energética. Pero cuidado, la gente que no es profesional tampoco se puede inflar de hidratos de carbono, porque si yo, por ejemplo, soy un aficionado al running, al correr o al caminar, y solamente corro durante media hora o 45 minutos y me lleno de hidratos de carbono, lo que estoy provocando es que es más la carga de energía que doy que la que gasto. Acuérdense que para poder nosotros empezar a consumir verdaderamente todo el glucógeno que nos queda, tanto a nivel muscular como a nivel hepático, es a partir de la media hora de ejercicio. De nada me vale salir a caminar 15 minutos si luego me voy a echar un bocadillo. No he conseguido nada. Voy a seguir engordando y voy a seguir con michelines. Por lo tanto, a los que practican la carrera o los que practican la marcha o el ir a caminar para bajar de peso, acuérdense que si no haces media hora de trabajo, como mínimo, no voy a conseguir eliminar grasa. Por lo tanto, también tengan en cuenta que muchas de las cosas que se suelen hacer para bajar de peso, sobre todo en deportistas cuando están con un poquito de sobrepeso, es hacer el entrenamiento en ayunas. El entrenamiento en ayunas hace que devores todos los hidratos que tengas en sangre, en hígado y en glucógeno, y automáticamente a la media hora empieces a machacar toda la grasa, a desmenuzar toda esa grasa en ácidos grasos libres, y luego se obtiene energía desde él y los empiezas a perder. Por lo tanto, para el que es principiante y quiera bajar de peso de una manera sana, sepa que tiene que mirar la cantidad de hidratos de carbono que consume. Tienes que saber que a partir de la media hora de trabajo es cuando verdaderamente empiezas ya a utilizar esas grasas que tienes depositadas por ahí en los michelines, y que cuando ya empiezas a bajar de peso de una manera importante, luego ya tienes que graduar la alimentación para no perder mucho peso y al mismo tiempo tener energía para poder entrenar. Parece un poco enrollado, pero se darán cuenta que cuando ustedes empiecen a notar que bajan de peso, que las grasas empiezan a perderse, tu cuerpo automáticamente va a pedir más hidratación, que ahora hablaremos que es otro punto importantísimo. Tu cuerpo empieza a pedir más hidratación, empieza a pedir hidratos de carbono, empieza a pedir algo dulce cuando verdaderamente lo necesita, y tenemos que también tener cuidado con el índice glucémico, tenemos que tener cuidado también con las personas que son propensas a tener un problema de diabetes. Estos problemas, si no se controlan, pueden provocar pájaras importantes, y saber que la ayuda del ejercicio físico de más de 30 minutos, entre 30 minutos y una hora, para las personas que tienen una prediabetes, una diabetes, es lo más importante. Ya en países muy desarrollados en esto, se han dado cuenta que el mejor tratamiento para una prediabetes, una diabetes tipo 2, es el ejercicio físico y la dieta. Si se consigue controlar eso, primero que nada, vamos a abandonar el fármaco, y segundo, vamos a provocar mucho ahorro en las sanidades públicas. O sea que miren hasta por dónde se puede ganar con este tipo de práctica. ¿Qué más decirles? Lo que les comentaba antes, hay que quemar lo que consumimos. Por lo tanto, los hidratos de carbono, que sean para la práctica deportiva hidratos sanos, de larga duración, evitar los azúcares refinados, la bollería, pues eso es una energía que se va a quemar enseguida, y que al quemarse enseguida, esa glucosa, si no la quemas de una manera activa, se va a acumular en forma de grasa. Todos los hidratos de carbono acumulados se transforman en grasa a medio plazo. Durante la competición, para los que son semiprofesionales o profesionales en esto de las maratones, del triatlón o del ciclismo, saber que el día de la prueba es muy importante comer 3 horas antes de la prueba. Y tengan en cuenta también que el nerviosismo de la prueba puede provocar problemas gastrointestinales. Hay gente que tiene diarreas porque tiene nervios, está con la intriga de la prueba, si la puede acabar, si no la puede acabar, y esto provoca trastornos gastrointestinales. Entonces, para reducir esto es aconsejable alimentos ricos en hidratos de carbono y que tengan poca grasa y poca fibra.
para evitar esas diarreas. Entonces, en el día de la competición vamos a evitar esa fibra, vamos a evitar esas grasas y vamos a alimentarnos con hidratos de carbono propios. En este caso, por ejemplo, sería la pasta, es muy buena, 3-4 horas antes, pero eviten ponerle a la pasta esa salsa, esas carbonaras y esas salsas de tomate que pueden provocar esa acidez y ese problema gastrointestinal que luego incluso pueden provocar esas diarreas que son incómodas en el deportista. Otra cosa que hay que tener en cuenta, como les dije antes, son 3 horas y media antes del deporte para mantener niveles de glucosa en sangre altitos para que durante esas 30 minutos quizás sea más el tiempo la administración que la glucosa me sirva como fuente de energía, porque a partir de esos 30-40 minutos el organismo acaba con los hidratos y empieza a tomar las grasas. Entonces es recomendable también que el que haga pruebas de larga duración, sobre todo más de 2 horas, lleve en su mochilita o en su bolsillito, en su malla, un alimento, una ampolla o una barrita que contenga hidratos de carbono para darle combustible de hidratos otra vez para lo que queda de prueba. Son muy buenas las barritas que se venden, esos jarabitos de glucosa que vienen incluso con proteínas, como les comentaba antes. La proteína también espabila la mitocondria, espabila las células y hace que esta glucosa se reabsorba mejor a nivel muscular. Si no la consumimos, cuando la prueba empieza a acabar, empiezas con problemas de calambres, problemas musculares, roturas de fibras, que sabemos mucha gente que ha abandonado las pruebas por este tipo de cosas. Y lo más importante, la hidratación. Si no bebemos agua durante las pruebas, lo tenemos mal. Hay que beber agua antes, hay que beber agua durante y hay que beber agua después. La hidratación, el agua que contiene oxígeno, H2O, ese oxígeno es muy importante para que el organismo pueda mantener un volumen de oxígeno suficiente y al mismo tiempo nuestro cuerpo funcione como un termostato. Sudamos muchísimo, perdemos mucho líquido, perdemos muchas sustancias en ese sudor y al mismo tiempo tenemos que reponer, porque si no podemos deshidratarnos, podemos provocar golpes de calor importantes, incluso si la temperatura es muy alta en el momento de la prueba, y por lo tanto tenemos que ir muy preparados para este tipo de cosas. Por eso a los profesionales siempre se les prepara antes en la zona, si es de montaña, si es de altitud, porque danse cuenta que si subimos a mucha altura hay menos oxígeno por la presión parcial de oxígeno, no es lo mismo correr a 1500 metros, a 2000 metros que correr a nivel del mar. Entonces todo este tipo de cosas sirven para manejar el entrenamiento, manejar las posibilidades de los deportistas y al mismo tiempo recomendar al deportista si es bueno que corra en zonas altas, en zonas medias o en zonas bajas. Por eso Canarias, en este caso Tenerife, es un paraíso para poder trabajar con deportistas de élite porque tenemos el nivel del mar, tenemos las medianías y tenemos las cumbres para poder preparar el sistema cardiovascular y el sistema sanguíneo con los niveles de oxígeno. Por tanto, importante, como les dije, el tema de la alimentación, el tema de la hidratación, el tema de el protocolo propio de cada uno, de cada deportista, de cada persona que está haciendo un deporte porque le gusta o está haciendo el deporte para mantener una buena forma física o para bajar de peso. Se sigue viendo gente que sale a caminar y no baja de peso, como comentábamos antes. Es que la dieta que tienes no se corresponde con el tipo de trabajo que estás haciendo. Una caminata, si es menos de media hora y vas hablando con alguien, no tiene nada de gasto cardíaco, de gasto muscular, de gasto físico. Por lo tanto, voy a comer pensando que he gastado muchísimo y es todo lo contrario. Estás comiendo igual como si no hubieras hecho nada. Entonces tienes que mentalizarte que tu trabajo es de un periodo de tiempo mayor de media hora a un ritmo que tú puedas ir y notes que estás notando que estás haciendo ejercicio físico. Casi siempre cuando se hace una prueba larga, a partir de la media hora es cuando verdaderamente empezamos a calentar el cuerpo, la musculatura empieza a funcionar. Esa caldera típica del ferrocarril es cuando empieza verdaderamente a quemar el carbón, como mal dicho, es verdaderamente cuando el músculo empieza a trabajar, empieza a absorber ese glucógeno y empiezan las compensaciones entre el glucógeno que tienes, el que pierdes y el que administras. Como se dan cuenta, somos una máquina de Fórmula 1 que ni los Red Bull, ni los Ferrari, ni nada. Somos perfectos y los podemos dominar dependiendo del protocolo de entrenamiento que tengamos. Y como les dije al principio, el deporte de élite hoy en día, con equipos de élite, sobre todo en el fútbol, que es el deporte rey, vemos que los jugadores aguantan 90 minutos, unos ritmos espectaculares de carrera, porque entrenan para prepararse a largo plazo, a pruebas de fondo, cambios de ritmo, y están protocolizados por fisiólogos que les administran los hidratos de carbono en los momentos esenciales del partido. Sobre todo en los descansos se suelen dar bebidas energéticas con proteínas e hidratos de carbono y mantienen siempre el combustible o lo que es el depósito del combustible a tope. La correcta hidratación es importantísimo para equilibrar la temperatura corporal.
Siempre tenemos pérdida de agua, pérdida de electrolitos, o sea, pérdidas de sustancias, sodio, potasio, son sustancias que necesitan calcio, son sustancias que necesitan siempre para el funcionamiento cardíaco, el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento del músculo. Por lo tanto, hay que beber líquido y si es isotónico, mejor. Por lo general conviene tomar bebidas isotónicas antes, durante y después de las carreras. Y luego viene la dieta de recuperación. Dependiendo del tipo de ejercicio que he hecho, tendré que comer algo o comer otra cosa, me explico. Si la etapa ha sido muy larga, pues tendré que recuperarme con hidratos de carbono porque los he perdido prácticamente todos. Tengo que recuperar esas reservas de glucógeno a nivel muscular, esas reservas de glucógeno a nivel hepático y por lo tanto la glucosa, que es la que nos da la lucidez, sobre todo a nivel cerebral, es la que tiene que permanecer en unos niveles estables a nivel de sangre. Cada 2 horas es recomendable tomar alimentos con hidratos de carbono, ingerir frutas sobre todo enteras o en zumo, y las frutas lo bueno que tienen es que su índice glucémico hace que la glucosa se mantenga mucho más tiempo en sangre, por lo tanto no vas a tener posibilidad de tener pájaras ni de tener desvanecimientos o de tener mucha flojedad. Si les explico a los deportistas profesionales que cuando tú entrenas a tope un día y al día siguiente notas esa pesadez en los músculos, no es mal síntoma, significa que el músculo está lleno de glucógeno, por lo tanto cuando empiezas a correr notarás que ya se empieza a liberar y la producción de energía es buena. O sea, a veces tener esa sensación de piernas pesadas después de un entrenamiento es bueno. No lo confundamos con las agujetas, que son otras cosas. Pues nada, he hecho un repaso más o menos largo de lo que es un deporte aeróbico o lo que es un deporte de duraciones máximas de más de 30 minutos, 40 minutos, que lo podemos hacer tanto la gente de la calle como personas que tienen alguna patología que va muy bien el ejercicio físico, y que tengan en cuenta por favor que no solamente caminar y correr, sino que también tenemos que protocolizarlo con una buena dieta, importante lo de las 5 comidas, importante lo de administrar hidratos de carbono que sean de calidad, hidratos de carbono que no sean muy refinados, azúcares refinados, y también lo que es protocolizar el entrenamiento. Si tienen alguna duda, nunca duden en preguntar a un preparador físico, a gente que se dedica al entrenamiento de maratones, de triatlones. Hay mucha gente buena por ahí para eso, y en este caso también los fisios estamos preparados, sobre todo cuando vienen con las lesiones, pues cómo decirles que tienen que tratar de recuperar esas agujetas, esos calambres, esas rupturas fibrilares, porque a veces las causas de esas lesiones son por la mala hidratación y por la mala alimentación. Pues nada, otro programa más de Nuestro Norte Saludable, invitarles para la próxima vez que tengamos otro programita. Y nada, darle las gracias a Canal 4, darle las gracias al espacio Nuestro Norte y nada, invitados a otro programa. Un saludo y hasta luego.